En esta cápsula vamos a comentar en torno a las hipótesis. Las hipótesis son una de las herramientas que tenemos en la investigación fundamentales. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es una hipótesis? Y en toda investigación tenemos una hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos y análisis las apoyan o no. Relacionan, pues, variables, conceptos. Esto son las hipótesis. Son presuposiciones acerca o respecto de la relación entre dos o más conceptos o variables. No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, quiero comentar que las hipótesis se desarrollan fundamentalmente en la tradición cuantitativa. También en la cualitativa, pero de una manera diferente. En primer lugar, las hipótesis, estas proposiciones, sí, en la investigación cuantitativa se producen como posibles respuestas o respuestas tentativas a la o las preguntas de investigación. Y de lo que se trata en el enfoque cuantitativo es de probar si son ciertas o no en un contexto específico con los resultados de nuestra investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, uno de los objetivos esenciales es la prueba de hipótesis, ver qué ocurre con las hipótesis, que, insisto, se derivan, que son del planteamiento del problema, porque son las respuestas tentativas al problema de investigación, y de la revisión de la literatura o del marco teórico. Pero no en todos los estudios cuantitativos tenemos hipótesis. Cuando estamos explorando un fenómeno relativamente nuevo o desconocido, pues no podemos establecer hipótesis, no podemos suponer algo que desconocemos. Entonces, en los estudios exploratorios no hay hipótesis. En los estudios donde nada más vamos a describir en un conjunto de casos el valor de ciertos conceptos o ciertas variables, pues tampoco tenemos hipótesis, porque nada más queremos describir, por ejemplo, un grupo de personas o de fenómenos o de procesos en términos de variables, como en un censo, que se busca describir las características de una población. No hay hipótesis. Solamente hay hipótesis en estudios descriptivos que intentan pronosticar un dato. Por ejemplo, ¿cuál será la inflación para este año? Ahí sí podemos establecer una hipótesis. La inflación para este año en este determinado país va a ser del 3.2%. Es una hipótesis que después se comprobará al ver qué es lo que ocurre con la inflación. Es solamente el único tipo de estudios descriptivos donde establecemos hipótesis. Y donde sí se establecen hipótesis es en los estudios cuantitativos correlacionales o causales, es decir, en aquellos donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí sí establecemos hipótesis, se requiere de establecer hipótesis. Investigaciones del tipo donde queremos analizar si la autoestima se relaciona con el temor al éxito, si la motivación se relaciona con la productividad,
si la administración de determinado medicamento se asocia con la disminución del padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. O en relaciones causales, donde, por ejemplo, decimos que tal medicamento va a disminuir la presión arterial, que tal técnica quirúrgica dental va a lograr eliminar un mal en la dentadura, etcétera, o donde queremos probar el efecto que tiene, por ejemplo, el fuego, si es causa, por ejemplo, de el deterioro de una estructura o en qué medida, ¿no? Ahí sí establecemos hipótesis en los estudios cuantitativos, correlacionales y explicativos. Pero insisto, solamente en este tipo de estudios tenemos hipótesis. Y dentro de la investigación cuantitativa, el paso de establecer hipótesis viene después de la revisión de la literatura. Y parte del planteamiento, las hipótesis sustituyen a las preguntas de investigación porque de ahora en adelante el resto del proceso, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis, tienen como fin ver qué ocurre con las hipótesis, probar o disprobar las hipótesis en un contexto determinado, porque a través de un estudio no probamos una hipótesis general, sino lo que decimos es esta hipótesis con este diseño, en esta muestra, en este momento en el tiempo, en este lugar, con este fenómeno, con este planteamiento, en este contexto muy concreto, se aportó evidencia en su favor o en su contra. Entonces, por eso la investigación cuantitativa es deductiva, porque probamos hipótesis. Al probar una hipótesis aportamos validez para la teoría de la cual se deriva esta hipótesis. Eso es en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, normalmente, aunque puede ser el caso, no establecemos hipótesis previas, es decir, antes de implementar el diseño, de muestrear, de recolectar y analizar los datos. Normalmente en la investigación cualitativa las hipótesis van emergiendo conforme el investigador recolecta y analiza datos. Y las hipótesis pueden surgir, emerger en el enfoque cualitativo desde que empiezo a observar en el campo, en el contexto o en el ambiente lo que está sucediendo. Entonces el investigador empieza a generar hipótesis producto de este contacto. Y después, conforme recolecta y va analizando datos, recordemos que en el enfoque cualitativo todo lo que es diseño, muestra, recolección y análisis se dan prácticamente en bloque de manera simultánea. Y entonces el investigador le van surgiendo hipótesis y al final del estudio parte de los resultados es proponer hipótesis. Esto es en el enfoque cualitativo. Y en el enfoque mixto tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, sobre todo para la parte cuantitativa, que se van a comprobar en el estudio mixto, pero también tenemos hipótesis emergentes. Como hay una parte cualitativa y que vamos contrastando con la parte cuantitativa, ahí durante el desarrollo de la investigación pueden surgir más hipótesis, y estas son las hipótesis emergentes. Y al final de los resultados de contrastar los datos cuantitativos, cualitativos y analizarlos conjuntamente, pueden también, como resultado del estudio, surgir hipótesis que nosotros les llamamos hipótesis derivadas de los resultados. Pero en toda investigación siempre surgen hipótesis. Ya dijimos que resumiendo y concluyendo, para los estudios cuantitativos no establecemos hipótesis a priori para estudios exploratorios y para estudios descriptivos. No establecemos hipótesis,
salvo aquellos estudios descriptivos donde pretendemos pronosticar una cifra o un fenómeno. Y sí establecemos hipótesis para estudios correlacionales y explicativos. Desde luego, cuando los estudios exploratorios obtienen sus resultados o cuando los estudios descriptivos obtienen sus resultados, pueden sugerirse hipótesis. Y en el mundo cualitativo, en el enfoque cualitativo, las hipótesis son un producto de la investigación y se van desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y en el estudio y en los diseños mixtos o en la investigación mixta tenemos hipótesis previas para la parte cuantitativa, hipótesis emergentes para la parte cualitativa y para todo el conjunto, e hipótesis derivadas de todo el estudio. Las hipótesis son entonces fundamentales en cualquier enfoque, solo que la manera como se desarrollan varía dependiendo del diseño y no. Más adelante hablaremos de los tipos de hipótesis y lo que contienen las hipótesis, que son las variables.